6:59 de la mañana, segunda hora de transmisión. María Mercedes, buenos días. Buenos días, Robert. Amigos, bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. Bueno, ya estamos cerquita de las votaciones del domingo. Hoy comienzan procesos para los privados de libertad. Mañana con personas que tienen discapacidad. Ya se siente así el movimiento. Así es, ya se siente el ambiente electoral. 6.218 personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada son las que cumplirán hoy con este derecho y sufragarán. Miembros de la misión de observación electoral de la Unión Europea se desplazan y en territorio nacional. Esto para tomarle el pulso a lo que será la votación el próximo 9 de febrero, este domingo. Por el momento prefieren guardar en secreto, dicen, las observaciones que han recogido. Miremos. Es un segundo grupo de observadores de la misión electoral de la Unión Europea denominados de corto plazo, que un número de 40 se desplazan a nivel nacional para reforzar el trabajo de los 38 que llegaron el 12 de enero. Es mi primera vez en Ecuador, así que estoy muy feliz para estar aquí. La consigna una sola, realizar una radiografía sobre el desarrollo del proceso electoral. Esto dando respuesta a la invitación de las autoridades ecuatorianas. Lo que hacemos es buscar una distribución que refleje los equilibrios sociodemográficos del país y que por lo tanto la foto que nos dé sea una foto que represente de verdad lo que está ocurriendo en el país durante la jornada electoral. Otros 10 expertos analistas trabajan en la central de la Unión Europea en Quito. En las próximas horas se sumarán diputados del Parlamento Europeo y diplomáticos de embajadas europeas acreditadas en nuestro país. En total, 100 de esta misión. Hasta el momento, ¿cómo ven ustedes del desarrollo de este proceso electoral? Mire, nosotros somos poco amigos de pronunciarnos antes de tener la foto completa por varios motivos. Primero, porque sería una visión incompleta y las cosas siempre pueden cambiar en los últimos días. Y en segundo lugar, porque no podemos interferir en la campaña electoral y en el proceso. Por lo tanto, nosotros somos cuidadosos. Un primer informe lo harán público el 11 de febrero y de existir balotaje, extenderán su permanencia en Ecuador. Una vez concluido todo el proceso, unos meses después vendremos con un informe final ya más completo que da una visión, digamos, de conjunto del proceso y que podrá incluir naturalmente algunas recomendaciones que ofrecemos al país como resultado de nuestro trabajo de observación. Conclusiones que no son vinculantes, informó Héctor Romero. Mientras, el Consejo Nacional Electoral asegura haber aplicado seguridades en el sistema informático para garantizar transparencia en la difusión de los resultados de la votación. El docente de la Escuela Politécnica Nacional, Enrique Mafla, tiene cuestionamientos. A pesar que el sistema informático para el escrutinio y resultados es el mismo que ha utilizado el Consejo Nacional Electoral CNE en votaciones anteriores, lo que cambiaría son las seguridades que se van implementando. Nuestro sistema empieza a funcionar el momento que los miembros de las juntas receptoras del voto cuentan los votos, llenan las actas de escrutinio y estas actas son trasladadas en sobresellado con el policía a nuestros puntos de escaneo. Tenemos 1.680 puntos de escaneo, o sea, 1.680 recintos en donde se van a escanear las actas de escrutinio. Luego pasa al centro de datos principal, donde se maneja a través de canales cifrados. Tenemos ahí conexiones punto a punto y son enlaces dedicados, los cuales nos instala CNT exclusivamente para el proceso de escaneo. No tienen acceso a Internet, por lo tanto no son vulnerables estos puntos de escaneo de hackeos. Ahí se coloca a cada una de las actas la firma digital del Director Nacional de Procesos Electorales. También nosotros le ponemos un sello, es como ponerle la firma de un notario público. Le ponemos un código y le ponemos, utilizamos tecnología blockchain a cada una de las actas. Estas actas que son escaneadas pasan a ser publicadas a través de nuestra página web cne.go.es y también se publica, pueden consultar a través del CNE app. Información que se corrobora en los centros de procesamiento electoral antes que los resultados se hagan públicos. Para el docente de la Escuela Politécnica Nacional, Enrique Mafla, el denominado blockchain no es de lo mejor. A mí no, hasta ahora no he escuchado, pero me asombra que ya no estén en estas elecciones usando inteligencia artificial.
Que debería ya utilizarse. Como novelería. Si estamos usando blockchain, si estamos usando este almacenamiento en Amazon IPFS, yo esperaba que ya usen inteligencia artificial, ChatGPT o cualquier otra novelería tecnológica. Mafla cree que aquí no se está dando garantías al CNE, peor aún a los electores. Garantizarse a ellos mismos, ni siquiera al CNE, sino a esta empresa a la que le contratan, de que las actas y los resultados electorales están almacenados de manera confiable y está registrado el identificador de sus archivos, ¿no?, en esta cadena de bloques de bajo costo llamada Polygon. Solo al final del proceso electoral sabremos quién tiene la razón, informó Héctor Romero. Quieren invitarles para el día domingo, 6 de la mañana, tenemos nuestro caminar electoral, que es bastante largo, ya como costumbre acá en TVC, en Televicentro. Las jornadas electorales son extensas, comienzan 6 de la mañana, terminan 23 horas, donde pues un equipo de más o menos 100 y pico de profesionales recorre el país, la tecnología de punta, satelital, streaming, vías normales, tradicionales. Esto para que usted esté muy bien informado a lo largo de toda esta faceta electoral nueva que tiene nuestro país. Así que 6 de la mañana estaremos acá al pie del cañón, llevándoles todo el proceso electoral en este febrero en el cual pues tenemos muchas cosas que afirmar o cambiar. El acuerdo del decreto ejecutivo emitido del gobierno que determina únicamente la limitación al ingreso de extranjeros por las fronteras que permanezcan militarizadas desde las 0 horas del sábado 8 habría tránsito vehicular y peatonal solo de ecuatorianos hacia el vecino país. Veamos. El presidente de la República expidió este martes 4 de febrero el decreto ejecutivo para el cierre de las fronteras terrestres de Ecuador con Colombia y Perú, a propósito de las elecciones generales que se celebran el domingo 9. En estos días se aplicará la limitación del ingreso al territorio nacional de toda persona extranjera en la frontera terrestre norte y sur del país, según consta en el decreto ejecutivo 520, que llega un día después del anuncio presidencial. Empezaremos a tomar las medidas del decreto ejecutivo 520 es a partir del día 8 a las 0 horas hasta el día 10 a las 24 horas. Cada institución del Estado, en este momento ya hemos coordinado, tienen las responsabilidades de acuerdo a sus competencias y en ese horario darán cumplimiento a esta disposición del decreto ejecutivo. Uno de los puntos del decreto determina que la conmoción interna generada en Colombia, focalizada en la zona de frontera por los enfrentamientos entre grupos armados, es una situación apremiante ante la cual el gobierno busca implementar medidas necesarias para prevenir que estos enfrentamientos afecten la seguridad del país y pueda trasladarse a territorio nacional. Es importante indicarles de que el personal militar va a realizar actividades como patrullajes fijos, patrullajes móviles, orientados a determinar la presencia de grupos ilegales armados, grupos de narcotraficantes, grupos de delincuencia organizada, que pretendan alterar el normal desarrollo de este proceso electoral. La frontera norte está militarizada desde este martes. Existe la disposición que a partir de la hora indicada se prohíbe el paso de extranjeros a Ecuador. Existirá de manera normal el cruce de Ecuador hacia Colombia sin restricción, al igual que las actividades de importaciones y exportaciones no se detendrán. El decreto ejecutivo nos indica que está permitido el ingreso y salida del personal ecuatoriano. Y nos indica que va a estar limitado el ingreso a nuestro país del personal extranjero. Vamos a dar cumplimiento a esta disposición. No menciona la restricción de la movilidad de los vehículos. Si es que un ecuatoriano se encuentra en un vehículo y se transporta hacia Colombia, estaría en libertad de hacerlo. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Previo a las elecciones y como una medida de seguridad dispuesta por el presidente de la República, las Fuerzas Armadas refuerzan la frontera en la provincia de Sucumbíos. Este despliegue se desarrolla para evitar posibles actos de desestabilización en el país durante el desarrollo del proceso electoral. En el límite fronterizo con Colombia, en la provincia de Sucumbíos, los operativos de control se intensifican por parte del ejército ecuatoriano, previo al cierre de frontera que se realizará este sábado a las 0 horas hasta el día lunes
para prevenir posibles atentados de grupos criminales durante las elecciones del domingo 9 de febrero. Cumpliendo con la disposición del señor presidente constitucional de la República del Ecuador de militarizar y reforzar nuestras fronteras para garantizar la seguridad de nuestros pobladores y garantizar la seguridad del proceso electoral que se encuentra por venir. Para evitar que se utilicen pasos clandestinos a través de embarcaciones utilizando las aguas del río San Miguel, también se ejecutará un estricto control por parte de la Capitanía de Puerto de General Farfán. Va a estar cerrada la frontera fluvialmente, ninguna embarcación de Colombia va a venir al Ecuador o viceversa. La Armada ya tiene el contingente listo, ya existe una orden de operación, ya existe una planificación y también existe una coordinación con la Fuerza Terrestre. El despliegue militar también se lo realizará en la zona del río Putumayo, sector de Puerto El Carmen, para garantizar la seguridad y soberanía nacional. Informó Emilio Albán Sánchez. La frontera entre Ecuador y Perú en el lado sur del país será cerrada del 8 al 10 de febrero del presente año. La medida fue dispuesta por el presidente Noboa para prevenir posibles atentados de grupos terroristas en los comicios de este día domingo 9. Este es el movimiento a diario que se registra en la frontera que lo delimita el cantón Huaquillas de Ecuador y Zarumilla de Perú. Y es que el comercio entre estas ciudades mueve la economía para ambas naciones. Pero esto cambiará los días 8, 9 y 10 de febrero, que se cerrará el paso por este puente y otros sitios. Nosotros estamos haciendo un refuerzo de todos los puntos en los diferentes puentes y pasos ilegales para controlar lo que es armas, municiones y explosivos, y así evitar cualquier situación que se pueda dar en contra aquí en el territorio nacional. La medida responde a la orden del presidente Daniel Noboa de prevenir atentados de grupos terroristas en las elecciones del domingo 9 de febrero. La acción del cierre del paso fronterizo ha generado malestar en los comerciantes. Vamos a ser un poco afectados por el comercio, ya que el turista tanto de Perú entra a Ecuador a hacer sus compras y Ecuador entra a Perú también a hacer las compras. Y por eso vamos a ir afectados porque no va a haber movimiento de turistas de lado y lado. Alegan los ciudadanos que es la primera vez en la historia que se da esta disposición en este sector fronterizo en época de elecciones. Asimismo, mencionaron que una vez que decline la medida, las Fuerzas Armadas deberían seguir en este cantón combatiendo a la delincuencia. Primeramente agradecerle al señor presidente que ha tomado esta medida porque de verdad nos sentimos súper seguros, ya que ahorita usted sabe cómo está esto de la inseguridad. Realmente viendo a aquellos militares que están aquí nos sentimos seguros. Se conoció que para el viernes 7 de febrero llegará un contingente de 250 efectivos militares para reforzar la seguridad en la zona limítrofe. Estos se sumarán a los que ya están patrullando en este sector, informó Richard Ceballos. 7 de la mañana con 12 minutos. Continuamos revisando y conociendo a los candidatos a la presidencia de la República. Ahora vamos a revisar la trayectoria de Daniel Noboa, candidato del movimiento Acción Democrática Nacional ADN, lista 7. Daniel Roy Gilchrist Noboa Acin, partido Acción Democrática Nacional ADN, lista número 7, edad 37 años, profesión empresario, político y administrador. Tiene una maestría en administración de empresas y otra maestría en administración pública. Estado civil, casado. Tiene 3 hijos. Experiencia en el sector público. Fue asambleísta por Santa Elena de 2021 a 2023 y presidente del Ecuador de 2023 hasta la actualidad. Experiencia en el sector privado. Empresario. Miembro del directorio de Corporación Noboa. Director de Fundación Desarrollo Nacional Avanzado. Esta es su segunda candidatura a la presidencia de la República. Padre de 3 niños, pegado a su familia, deportista, apasionado en la música. Así se muestra el candidato Daniel Noboa Acin. Su esposa es una activa en redes sociales, mostrando ayuda humanitaria, apoyo a su pareja, lo que ha generado mayor interacción con la ciudadanía en plataformas virtuales. Daniel Noboa es parte de una nueva generación de políticos. Resalta su enfoque fresco y dinámico, respaldado por una sólida formación empresarial, ya que a lo largo de su vida ha estado inmerso en el mundo de los negocios.
Parte importante de su estrategia de comunicación ha sido el uso de redes sociales. En las que muestra contenido de estilo de vida, a su familia, su esposa e hijos, pero también comparte noticias importantes para la nación. Su esposa, Lavinia Balbonesi, joven nutricionista oriunda de Manabí, prefirió que la llamen primera servidora del país. Ella es activa al momento de publicar contenido en plataformas digitales para conectar con la audiencia. Y así como su suegra, Anabela Asín, recorre el país entregando diversos tipos de ayuda. Nos parecemos mucho y además tenemos lo mismo. La pareja es amante de los animales. Fotos no faltan de sus mascotas y de igual manera muestran su lado deportivo, ya sea trotando o nadando, en ocasiones con otras personas del movimiento político. El plan de gobierno que impulsa bajo la bandera del Movimiento Acción Democrática Nacional está enfocado principalmente en continuar con el proyecto político que lo llevó a Carondelet en 2023. Informó Adriana Peralta. Los candidatos a la presidencia de la República comenzaron a realizar sus cierres de campaña al tiempo que recorren las provincias del país. Tenemos un recuento de las actividades que han cumplido. El candidato a la presidencia por Centro Democrático, Jimmy Jairala, este miércoles 5 de febrero aprovechó en realizar su cierre de campaña en la ciudad de Guayaquil, donde recorrió las principales calles a pesar del clima lluvioso que se registró en la urbe porteña. En su recorrido brindó declaraciones a los medios de comunicación, además de compartir sus propuestas sobre el sector agrícola. Con esto culminamos nuestra campaña, mañana haremos un cierre virtual. Y lo hicimos así porque mañana casi todos los movimientos y partidos han anunciado sus cierres. Entonces nosotros preferimos hoy, que está un poco más despejado y para causar menos molestias, ¿no? Y mañana vamos a hacer un cierre virtual desde mi cuenta en TikTok. El agro para nosotros es de fundamental importancia porque en el agro hay que invertir en un plan nacional de semillas certificadas, en el agro hay que invertir en laboratorios de suelos. La candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, compartió con pescadores de la comuna San Pedro en la provincia de Santa Elena, donde realizó un recorrido en lancha para luego conocer de cerca las preocupaciones de los habitantes locales. Además, destacó la importancia de apoyar a los sectores pesqueros del país. El candidato a la presidencia por Unidad Popular, Jorge Escala, recorrió las principales calles de la ciudad de Guayaquil y llevó a cabo su cierre de campaña electoral con una extensa caravana donde cientos de simpatizantes mostraron apoyo en su candidatura. Informó Eimi Moreno. Es tiempo de retornar. El presidente Noboa dispuso la entrega de $470 por 3 meses a ecuatorianos que retornan deportados de Estados Unidos. Ya venimos con esto y más. En Pichincha se deben elegir 19 asambleístas, los mismos que serán seleccionados por circunscripciones, es decir, por unidad territorial debidamente delimitada que permite una representación política de los sectores más poblados del país. El Distrito Metropolitano de Quito elegirá 15 asambleístas de la siguiente manera. Circunscripción Urbana 1, Centro Norte, se eligen 5 asambleístas. Circunscripción Urbana 2, Centro Sur, 5 asambleístas. Circunscripción Rural 3. Se eligen 5 asambleístas. El resto de cantones de Pichincha deberán elegir 4 asambleístas. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos revisando las noticias con el objetivo de implementar medidas de atención y protección para los migrantes ecuatorianos retornados de Estados Unidos. El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó la entrega de $470 mensuales durante los próximos 3 meses. Pero, ¿qué requisitos deben cumplir los migrantes para acceder a esta ayuda económica? Se lo contamos a continuación. Poder entregar un sueldo básico, o lo que es lo mismo, $470 por los próximos 3 meses, fue una de las medidas que el presidente Daniel Noboa ha implementado para poder ayudar a las personas migrantes que hayan sido deportadas desde los Estados Unidos. A través del decreto número 521, Noboa ordenó crear el mecanismo para atender y facilitar la reintegración social y económica de los migrantes ecuatorianos retornados por las recientes políticas migratorias impuestas por los Estados Unidos. Para acceder a esta ayuda se debe cumplir con los siguientes requisitos:
que sea retornado de manera forzada de los Estados Unidos de América, que no haya cometido delitos graves contra la vida, integridad sexual, terrorismo, asociación ilícita, narcotráfico o delincuencia organizada en Ecuador o en Estados Unidos, que no mantenga antecedentes penales en Ecuador, que se encuentre en el listado emitido por la Cancillería ecuatoriana, tener una edad mayor o igual a 18 años y que no se encuentren habilitados o beneficiados por bonos del MIES. La supervisión y monitoreo, además del levantamiento del registro de los migrantes retornados, estará a cargo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social procederá con los pagos directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios. Finalmente se aclaró que bajo ningún concepto los migrantes podrán hacer más de un registro o inscripción para la ayuda económica, informó Ítalo Salazar. Vamos a las 7:24 en la mañana y tras la salida de Estados Unidos, esto de la Organización Mundial de la Salud, Argentina también se unió a esta decisión y anunció el retiro de esta organización. Desde la academia, expertos advierten que la falta de aporte económico de países miembros podría tener consecuencias, esto a largo plazo. ¿Qué ocurrirá si Ecuador también decide retirarse? Veamos. Mediante este comunicado, Javier Milei dio a conocer al mundo que retiraba a Argentina de la Organización Mundial de la Salud. La decisión obedece, de acuerdo a Milei, a un fallo en el manejo de la pandemia del COVID-19, el cual provocó 130.000 muertes en su país. Además, el texto indicaba que las recetas de la OMS son resultados de influencias políticas no basadas en la ciencia, postura que no es compartida desde la Academia Médica. En sí, afirmar que las políticas, como dice el comunicado, que son politiqueros, digámoslo así, no es verdad. Ciencia que ha demostrado la OMS al utilizar en muchos de sus procesos de control de eventos de salud han sido totalmente aceptados. El pasado 21 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que el país norteamericano también dejaba de formar parte de la OMS. ¿Qué implica para esta organización perder los aportes económicos de estos países? Al dejar de tener estos fondos económicos, su acción y su intervención en eventos infecciosos va a ser disminuido dramáticamente. Porque cuando nosotros volvamos a tener una pandemia como tuvimos con el COVID, ya no vamos a tener al OMS, lo cual va a permitir que el evento sea mucho más fuerte. Si bien las repercusiones de estas decisiones se podrían ver a mediano y largo plazo, en países como el Ecuador, significaría un desacierto si decide salirse de la OMS, señala Espinosa. Nosotros somos un país pequeño, no tenemos una capacidad farmacéutica ni de salud de una respuesta rápida. Nosotros dependemos muchísimo de la cooperación de salud. La OMS es como un seguro de salud. Nosotros vamos entregando económicamente todos los años a país un fondo y cuando ya lo necesitamos nos apoya y nos interviene con las necesidades. Informó Ítalo Salazar. Si la Corte Constitucional da un dictamen favorable a la propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar parcialmente la Constitución para modificar la prisión preventiva, los ecuatorianos tendrían que votar en un referéndum. Sin embargo, un constitucionalista advierte sobre los pactos firmados por nuestro país que podrían impedir su aprobación. Que es necesario reforzar las medidas que permitan garantizar la defensa nacional, protección interna y orden público, y que al tratarse de delitos que representan un alto riesgo de fuga, el gobierno de Daniel Noboa propone reformar parcialmente la Constitución para modificar la prisión preventiva en delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, sicariato y tenencia y porte de armas de uso privativo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre otros. Esta propuesta se concretó en países como México, con la figura de prisión preventiva oficiosa. En enero, la presidenta Claudia Sheinbaum consumó la ampliación de este recurso pese a 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y le dice a México, ¿verdad?, entre las órdenes que da para reparación, que México tiene que reformar su legislación para adaptarla al Convenio de San José. El Ecuador, si quiere implementar esto, tendría que hacer exactamente lo mismo o salirse del Pacto de San José. Pero en el caso ecuatoriano hay un problema, que lo que el presidente propone tiene primero que pasar por la Corte Constitucional, que es la que tiene que darle el visto bueno en 2 sentidos. Uno, decir si lo que el presidente propone es
conforme a la Constitución y conforme a convenios internacionales en materia de derechos humanos. Si llegase a tener un dictamen favorable de la Corte, el procedimiento que propone el gobierno es que los ecuatorianos respondan la pregunta que se estipula en el documento, en un referéndum. La Corte tendría que hacer la segunda parte, que es decir, si es correcta la vía que propone el presidente, que si no me equivoco una consulta popular, o es otro el procedimiento para poder hacer ese cambio constitucional. El penalista y constitucionalista Carlos Sánchez Gaete aplaude que la propuesta se haya puesto sobre la mesa. El desarrollo de la tecnología que nos permite ver, percibir con nuestros sentidos, como un individuo plenamente identificable comete un delito y 24 horas después, habiéndolo cometido en flagrancia y siendo un delito grave, por aplicación del principio de la excepcionalidad de la prisión preventiva, queda en libertad poniendo en riesgo a la ciudadanía. La Asamblea Nacional también jugaría un papel en el tratamiento de la norma y considera que si se llega a ese estadio, se pueden tener en cuenta algunas consideraciones. Pase a ser no la regla general, pero al menos más flexible, quizás con condiciones de tiempo menores, y esto obviamente debe venir acompañado también de una mejora en el sistema carcelario, digamos, acciones de la función ejecutiva del gobierno para cerrar mejor las fronteras. Informó Adriana Peralta. Mientras no se ejecute la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral sobre la destitución de los consejeros de la Liga Azul, el Consejo de Participación Ciudadana no podrá instalarse el Pleno por falta de integrantes. Se espera que hasta finales de esta semana se principalice a quienes deben reemplazar a estos miembros destituidos. Este miércoles 5 de febrero, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debía instalar como de costumbre su sesión ordinaria. Sin embargo, a través de un comunicado, la presidencia de esa entidad señaló que por motivo de fuerza mayor, relacionado con la situación jurídica en que se encuentra la conformación del Pleno, dicha convocatoria tuvo que ser suspendida. El documento señalaba que una vez que la sentencia de segunda y definitiva instancia, emitida el pasado 31 de enero por el Tribunal Contencioso Electoral, que determinó la destitución de Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, esté ejecutoriada, se procedería a convocar de inmediato a los integrantes del Pleno para retomar sus actividades. Sin embargo, la ejecución de dicha sentencia está condicionada a determinados plazos. Notificados con el fallo, las partes tenían 3 días, es decir, hasta el 4 de febrero, para solicitar aclaraciones. En caso de que los consejeros destituidos solicitaron dicha aclaración, el contencioso electoral dispone de 2 días para responder, por lo que la sentencia quedaría en firme hasta finales de esta semana y permitiría finalmente que el Consejo complete su integración y retome funciones. Adicionalmente, se espera que el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a los resultados electorales y posibles impedimentos legales, determine quiénes deberán ser posesionados ante la Asamblea Nacional. De manera simultánea, la Corte Constitucional da seguimiento a la actuación de los 3 consejeros destituidos y el de Nicole Bonifaz, tras la resolución que cambió la designación del titular de la Superintendencia de Bancos, incumpliendo un fallo constitucional que podría conducir a una segunda destitución de Verduga, Saltos y Franco Loor y la primera de Bonifaz. El Consejo de Participación Ciudadana tiene pendiente la designación de varias autoridades de control, entre ellas la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, entre otras. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más noticias tras la denuncia presentada por la canciller de la República, Gabriela Sommerfield, en contra de la vicepresidenta Verónica Abad por presunta violencia política de género. El Tribunal Contencioso Electoral instaló este 5 de febrero la audiencia oral única de pruebas y alegatos. Sin embargo, tanto Abad como su defensa no se presentaron a esta diligencia, por lo que solicitaron el diferimiento de la misma, pedido que no fue aceptado por el juez Guillermo Ortega. En el caso Purga, inició la etapa del juicio en contra de 13 procesados por el delito de delincuencia organizada. Pablo Muentes, Fabiola Gallardo, entre otros, son acusados de controlar el sistema de justicia en la provincia de Guayas. Este 5 de febrero, el tribunal conformado por los jueces Daniela Camacho, Felipe Córdoba y Marco Aguirre dieron inicio a la etapa de juicio del caso Purga, donde 13 personas, entre ellas el ex asambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo,
son investigados por el delito de delincuencia organizada. El caso Purga investiga una red de corrupción judicial que habría operado en la Corte Provincial de Justicia, donde tras el pago de coimas a jueces y otros funcionarios, se habrían obtenido dictámenes favorables a intereses particulares. En su alegato de apertura, la Fiscalía señaló que durante el juicio demostrará que los procesados habrían ejecutado un plan para controlar el sistema de justicia en el Guayas. Sin embargo, los abogados defensores de varios procesados insisten en la inocencia de sus defendidos. Bueno, particularmente mi cliente, porque es de él, de quien voy a referirme exclusivamente, no ha formado parte de una estructura criminal, no ha cometido ningún delito. Su único delito, si se podría decir así, entre comillas, es ese primo del señor Pablo Méndez, nada más. En este caso, Fiscalía no va a poder demostrar que exista un acuerdo de voluntad entre todos los procesados que están en esta sala de audiencia, incluso de aquellos que están prófugos y que no se encuentran el día de hoy. No va a haber ninguna prueba que demuestre que existe una concentración de voluntades o un acuerdo de voluntades. En el caso de Fabiola Gallardo no está en ninguna de las audiencias o sí, de las sentencias que favorezcan a Pablo Méndez. Entonces ahí podemos ver que Fabiola Gallardo no es parte de esta concertación de voluntades. En la lectura de testimonios anticipados practicados por Fiscalía, se inició con el de Mayra Salazar, quien fue sentenciada en el caso Metástasis. Por la cantidad de procesados, está previsto que esta etapa se prolongue por las próximas 3 semanas. Por lo pronto, Fiscalía ha anunciado que ha convocado a más de 100 testigos y 55 peritos, mientras que las defensas de Muentes y Gallardo tienen previsto llamar a más de 380 testigos, informó Miguel Ángel Bedoya. 287.534 ecuatorianos fueron seleccionados como miembros de las juntas receptoras de voto a escala nacional y en el exterior para estas elecciones generales 2025. Quienes no hayan asistido a la capacitación obligatoria otorgada por el CNE deberán cancelar una multa de $46. Quienes no se acerquen a integrar las juntas receptoras del voto, estando obligados a hacerlo, deberán cancelar $69. Y quienes abandonen injustificadamente la junta receptora del voto, serán sancionados con una multa que va desde $5.060 hasta $9.200 y la suspensión de los derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años, por considerarse una infracción electoral grave. Recuerde que si usted es miembro de una junta receptora del voto, recibirá una compensación económica de $20 por cumplir con su compromiso con la democracia. Y efectivamente ya desde este jueves comienzan las votaciones, esta vez se lo hace con los que están privados de libertad. Héctor Romero está en el Consejo Nacional Electoral. Nos va a contar, Héctor, buenos días, cómo avanza el inicio de este proceso. Evidentemente son los privados de libertad, alguna actividad, novedades, ya está en tus manos. Adelante. Así es, gracias compañeros, 7:36. En este momento se está llevando a cabo la inauguración de lo que va a ser el voto de las personas privadas de la libertad. Recordamos que esta vez, por cuestiones de seguridad, al igual como ha ocurrido en procesos anteriores, la inauguración no se realiza en ningún centro penitenciario, sino se va a realizar aquí en el auditorio del Consejo Nacional Electoral. Son 6.218 empadronados, de este número hombres 5.691, mujeres 527. Son en 42 centros de privación de la libertad en 20 provincias. Se instalarán para el efecto 61 juntas receptoras del voto. Insistimos, de aquí nosotros vamos a trasladarnos a algún centro de detención, precisamente al centro de detención provisional en el norte de Quito, más conocido como ex cárcel de mujeres, para constatar el ingreso del material electoral a este recinto en donde se va a desarrollar el voto de las personas privadas de la libertad. Indicarles que son personas que no tienen sentencia condenatoria y ejecutoriada, y además el voto de las personas privadas de la libertad es facultativo. En este momento está haciendo uso de la palabra el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Escuchemos.
políticas, observadores nacionales, internacionales y de cooperación técnica, representantes de los diferentes consejos para la igualdad, autoridades civiles, militares, policiales, medios de comunicación, funcionarios electorales. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 62, establece que las personas en goce de derechos políticos tienen el derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente. Y en su numeral 1 dispone que el voto será obligatorio para las personas mayores de 18 años y que ejercerán su derecho al voto las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El Consejo Nacional Electoral hoy se hace presente para cumplir con esta Constitución y con el Código de la Democracia, dando inicio en esta forma con el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada a las elecciones generales 2025. Hoy sufragarán 6.218 personas, electores distribuidos en 62 juntas receptoras de voto, ubicadas en los 39 centros de privación de la libertad de 20 provincias. Contamos con mucha satisfacción con la presencia de observación nacional e internacional que se encuentran ya desplazados en todo el territorio nacional. Estamos listos. Con esta jornada iniciamos las elecciones generales 2025. Ratificamos los derechos que poseen todos los ecuatorianos de elegir a quienes durante el periodo próximo dirigirán el destino de este país y de todos los ecuatorianos. Esas las declaraciones del vicepresidente Enrique Pita del Consejo Nacional Electoral, dando inicio precisamente a lo que será el inicio de este proceso cívico en donde los ecuatorianos tienen que acudir a las urnas el próximo domingo. Reiteramos, para el día de mañana también se desarrollará lo que es el voto en casa y el domingo en sí todos los ecuatorianos a las urnas a decidir el futuro de nuestro país. Les indicábamos que de aquí nos vamos a trasladar al Centro de Detención Provisional de El Inca, esto en el norte de la capital, para constatar el ingreso del material electoral a ese recinto. Reiterarles que no está permitido por cuestiones de seguridad el ingreso de la prensa a ningún centro penitenciario. Este es el informe que nosotros generamos a esta hora desde las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Compañeros, continúan ustedes con más información. Buenos días. Gracias a Héctor Romero. Retornaremos con él más adelante con otras novedades referente al inicio de este proceso, pero se da con las personas privadas en libertad. Es tiempo de una pausa, ya venimos con más.